Y sí, se unió. Muy bien, buenos días, bienvenidos a su iglesia Dios Padre. Pues estamos aquí reiniciando y retomando este año que iniciamos. Hay que darle gracias a Dios porque tuvimos la oportunidad de concluir un año todavía con vida. Estamos aquí con esta situación de que estamos empezando un nuevo año y vamos a ver que este nuevo año tiene un propósito para nosotros. Sabemos cómo Dios está teniendo siempre cuidado de nosotros y así como siempre lo ha hecho, lo seguirá haciendo a lo largo de este nuevo año, pues Él tendrá nuevas oportunidades para darnos y llenarnos de bendición y nosotros de tomar esas bendiciones. Él siempre está anheloso de que podamos recibir todas las instrucciones que Él quiere y poder seguir paso a paso lo que Él nos quiere decir. Así que en este día vamos a retomar todavía de lo que hemos estado hablando, de lo que fue la Navidad hace 2000 años, pero lo que es la Navidad, tomando las decisiones que Él quiere que tú tomes, como la que tomó María, como la que tomó José, que estuvimos viendo hace 8 días. Y hoy, con base en eso que estuvimos estudiando hace 8 días, vamos a continuar con los mismos pasajes, el mismo pasaje de Lucas, pero ahora vamos a ver en esta semana la vida de varias personas que estaban muy atentas a lo que decían las Escrituras y cuando al estar atentas a lo que decían las Escrituras y estando esperando los tiempos correspondientes, tomaron también decisiones muy firmes, muy sólidas en sus vidas. Así que vamos a dar inicio, vamos a orar para que el Señor nos bendiga y que pueda dirigirnos en estos momentos. Dios bendito Padre, muchas gracias por este día, gracias por esta mañana, gracias porque pues tú un día naciste aquí en la tierra, viniste pues a salvarnos, pero también has querido pues ahora hacerlo de manera personal y esa Navidad particular que debe de ser en nuestros corazones, en donde tú nazcas y nos regales una nueva creación, Padre, pues estás ahí listo cada día esperando a que abramos la puerta. Señor, pues así como tomaron las decisiones José, María y bueno, pues hoy vamos a ver que también muchos más tuvieron que tomar decisiones. Señor, bendícenos esta mañana, guárdanos y dirígenos por este estudio, por tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con estos pasajes. Vamos a tomar, vamos a leer rápidamente del capítulo 2, cómo para recordar un poquito lo que estuvimos viendo de los ángeles, de los pastores y todo esto. Y el día de hoy que retomaremos la otra parte del Evangelio de Mateo, en donde veremos pues a los magos, cómo tomaron decisiones, cuándo tomaron decisiones y por qué las tomaron, y cómo Él mismo siempre tiene el propósito de bendecirnos. Entonces, vamos a retomar con la lectura, por favor. Vamos a empezar con el versículo 8, vamos a terminar pues hasta el versículo 20, pero el día de hoy prácticamente iniciaremos del 21 en adelante. Entonces, nada más para introducirnos al mensaje, dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó del resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditando en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Fíjate cómo
la gente cuando empieza a escuchar de este admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, pues empieza a darse cuenta de lo maravilloso que es el dejarse guiar en su vida por él. Y vemos cómo estos pastores pues regresaron, retomaron sus labores, pero estaban ya confiados y gozosos de lo que habían sido testigos del nacimiento de nuestro Salvador. Ahora pues vamos a ver que al mismo tiempo pues José y María pues siguieron tomando decisiones y ellos vivían guiados siempre muy claramente por las escrituras, y vamos a ver en el pasaje siguiente del 21 en adelante, vamos a ver cómo ellos siempre estuvieron muy al pendiente de lo que ya sabían, de lo que conocían de las escrituras. Recordemos un poquito que José y María eran descendientes, tanto José como María eran descendientes del rey David, y pues Dios había movido las cosas para que pudieran conocerse, había movido el corazón de José, había movido el corazón de María, y cada uno al tomar esas decisiones de ser parte del plan de Dios para sus vidas, pues fueron llenos de gozo. Y vemos cómo pues María se quedaba sorprendida, por eso dice aquí, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. ¿Por qué meditaría María en todo esto que estaba aconteciendo? Porque ella sabía que Jesús iba a ser el Salvador, y de todo lo que conocía de las Escrituras sabía que un momento pues iba a ser más complicado en su vida más adelante. Al ser el Salvador de todo el pueblo, sabía que la única manera para que se pagaran pues los pecados de alguien, tenían que ofrecerse algunos sacrificios. Y vamos a ver cómo ellos, siguiendo estas instrucciones, precisamente tomaron estas decisiones de continuar, pero por eso María siempre guardaba en su corazón todo lo que estaba sucediendo con Jesús, meditaba precisamente en qué es lo que iba a suceder en un futuro con su hijo, con el hijo que había nacido y con el que ella, al haberlo aceptado, había tomado la misma salvación que él quería. Entonces vamos a leer qué es lo que dice del 21 en adelante. Entonces, si podemos buscar Lucas capítulo 2, versículos 21, y vamos a leer hasta el 38, ¿sí? Para podernos pues ahí ya introducir en el tema que este admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz nos quiere decir. Así que vamos a leer, por favor, del 21 al 38. Julia, ¿nos ayudas, por favor, del 21 al 38? Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de
Famuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Muy bien, pues muchas gracias, Julia, muy amable. Fíjate, realmente aquí vamos a estudiar la vida, un poquito de la vida de Simeón y también de la vida de Ana, como dos personas que esperaban precisamente con decisiones que tomaron cada uno de ellos. Pero bueno, vamos a estar tocando más adelante a ellos de una manera muy particular, muy especial. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos ha estado diciendo? A los 8 días, ¿qué es lo que hizo María y qué es lo que hizo José? Ellos seguían lo que decía, no nada más la tradición, ellos conocían de las Escrituras y sabían que estaba escrito que a los 8 días tenían que circuncidar al niño. Ellos, ¿por qué lo sabían? Pues porque conocían de las Escrituras y pues ellos tenían pues la instrucción precisamente de que tenían que llevar a su primogénito. Vamos a leer Éxodo capítulo 13, versículo 2 y Levítico 12, versículos del 6 al 8. Vamos a ver cómo tanto José y como María estaban siguiendo cosas que ellos conocían, que ellos tenían que seguir. En Éxodo capítulo 13, versículo 2, si por ahí está Alejandro, si me ayudas, Alejandro, por favor, me ayudas con la lectura de Éxodo capítulo 13, versículo 2. Sí, Daniel, un segundo. ¿Si estás ahí, Alejandro? Ok, si no, yo se los... Sí, Ah, sí, Daniel. ok, por favor. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales mío es. Fíjate, aquí, bueno, recordemos que María, pues era virgen, una virgen que había concebido del Espíritu Santo, y finalmente José había aceptado a María por las instrucciones de Dios que la tomara y que pudiera ser el Padre terrenal aquí en la tierra de Jesús, digamos, pues esta condición de que Dios les decía en las Escrituras que tenían que ser todo primogénito, todo aquel que abriera en matriz, todo aquel que fuera el primer hijo, tenía que ser consagrado a Dios. Y dice, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Entonces, aquí una condición propia de José y de María, sabían que tenían que entregar a Jesús, pues ofreciendo un sacrificio por la vida de Jesús, específicamente siguiendo y cumpliendo la ley. Vamos a ver cómo lo dice en versículo de Levítico capítulo 12, versículos del 6 al 8, vamos a ver que ellos precisamente conociendo esta parte de la ley, tenían que pasar por un proceso de purificación. María, pues por todo lo que había sucedido con pues el derramamiento de sangre que había sucedido ahí en su vida, todo lo que había pasado en esta situación del embarazo y del propio parto, pues se encontraba en un momento en donde ella tenía que ser purificada, igual que la vida de José tenía que ser purificado, y pues tenían que pasar un tiempo y pues ya se habían cumplido los 8 días en los que tenían que ofrecer a Jesús a llevar un sacrificio. Vamos a ver que lo que conocían, y vamos a ver algunos aspectos de la vida de Jesús, cómo es que nació y por qué nació y en qué condiciones nació. Versículos del 6 al 8 dice así: cuando los días de su purificación fueron cumplidos, por hijo o por hija traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación
a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia de su flujo de sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para el holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y serán limpios. Fíjate cómo aquí en este pasaje pues nos da mucha luz de lo que de cómo estaba viviendo José y María. Pues vemos a José y María con una escasez económica y por eso ellos lo que podían llevar era un par de tórtolas o 2 palominos, cuando en la ley se describía que tenían que ofrecer un cordero, ¿verdad? Pero tomemos en cuenta que Jesús, siendo el mismo cordero, pues estaban haciendo precisamente el ofrecimiento de ese cordero, y lo veremos más adelante con el sacrificio de Jesús, pero finalmente ellos lo que tenían de recursos económicos era suficiente para que pudieran tener nada más 2 tórtolas o 2 palominos, como dice el pasaje, un par de tórtolas o 2 palominos. Ellos sabían que económicamente no tenían recursos y llevaban esta ofrenda por la vida de Jesús. Entonces, cuando se cumplieron los días de esa purificación, siguiendo la ley, y pues es ejemplo de lo que hacían José y María, específicamente de seguir la ley, de seguir las tradiciones mismas, pues era muy importante para ellos. Ellos, siguiendo esas instrucciones y lo que Dios les había dicho, vamos a ver que cuando van en este proceso de hacer este cumplimiento, se encuentran con un hombre. Dice, el versículo dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Un hombre que sale así, aparentemente de la nada, ¿sí? Dice, un hombre llamado Simeón, y este hombre, fíjate que describe de este hombre palabras muy importantes. ¿Quién era este hombre? Primero, este hombre dice que era justo, ¿sí? Por lo que dice el versículo, este hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. En la Biblia tenemos que recordar o conocer, si no lo sabes, ha habido distintos tiempos en donde el Espíritu Santo ha actuado de manera diferente. En este tiempo, el Espíritu Santo solamente entraba en aquellas personas que decidían tomar y tener una relación muy estrecha con Dios. Y Simeón era un hombre de estos, un hombre que había decidido vivir influenciado por el Espíritu Santo y se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Y esa relación que tenía muy estrecha con el Espíritu Santo lo llevaba a ser justo y piadoso, y por eso estaba esperando la consolación del pueblo de Israel. Entonces vamos a ver que este hombre conocía también de las Escrituras, sabía que en las Escrituras se describía de estos acontecimientos, y pues este hombre, Simeón, se encontraba muy cerca ahí del templo. ¿Por qué? ¿Por qué se encontraba cerca del templo? El Señor mismo le había dicho, le había sido revelado, según lo que dice el texto, le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería pues la muerte antes de que conociera a nuestro Señor Jesucristo. Dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Entonces, ¿qué vemos en la vida de Simeón? Simeón, un hombre justo que llevaba una relación muy estrecha con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre le estuvo diciendo, le estaba diciendo, oye, tú no verás la muerte. Y obviamente pues este era un hombre ya mayor, un hombre que pues en cualquier momento podría morir, y seguramente se encontraba muy cerca del templo por una sencilla razón, porque si él ya veía el momento de que tenía que partir y él confiaba en las promesas de Dios, sabía que en los últimos días en los últimos momentos de sus días, pues él iba a estar precisamente presente para ver la promesa cumplida de Dios en su vida, y por eso él permanecía muy cerca del templo, y por eso logró localizar precisamente en este caso a José y a María. Ahora, imagínate, para José y a María, yo no sé si en la actualidad hubiera alguna persona que muy fácilmente pudiera prestar a su hijo, ¿verdad? Pero pues en este caso María, pues
prácticamente ahí está mostrándole a su hijo, a un hombre desconocido, pero seguramente había algo que los unía, que unía tanto a Jesús, a María, a José y con Simeón, y era precisamente la presencia del Espíritu Santo. Recordemos que este hombre tenía la presencia del Espíritu Santo, María había concebido del Espíritu Santo, Jesús pues estaba lleno del Espíritu Santo, y prácticamente este hombre pues sabía de todas las promesas por lo que había escuchado de parte de Dios. Entonces vemos por un lado a María, esta mujer que pues estaba siendo bienaventurada, sí, y pues como la gente estaba muy al pendiente de lo que sucedía con el mismo Jesús, y pues Simeón era uno de ellos que estaba esperando ese momento particular para poder conocer y establecer, pues ya tenía una relación con el Espíritu Santo, pero de ver la promesa cumplida de parte de Dios que él conocería al Salvador. Vamos a leer el Salmo 72 del 17 al 19, Salmo 72 del 17 al 19. Si son tan amables de buscarlo en su Biblia, el Salmo 72, versículos del 17 al 19, vamos a ver que pues el mismo Dios sabía que pues iba a ser bendito, y pues mucha gente lo podría conocer específicamente por esta bendición, y bueno, lo vemos siempre actuando en la vida de Jesús, siempre actuando el Espíritu Santo y moviendo a las gentes, ¿verdad? Para que en este caso Simeón pudiera conocerlo antes de que él muriera. Vamos a leer el 72, versículos del 17 al 19. Por favor, si eres tan amable, Alejandro. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Quita será de todas las naciones, Creo que no se entiende. Déjame leerlo, Ale, porque no se alcanza a entender, se oye muy distorsionado. Dice, será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Todo lo que estaba viendo María, pues imagínate ahora a ver que Simeón estaba esperando ahí conocer al Señor y estar escuchando lo que le va a decir Simeón, pues María cada vez estaba más maravillando de todo esto, y pues obviamente pues estaba ahí guardando todas estas cosas en su corazón, y al conocer a Simeón, un hombre justo, lleno del Espíritu Santo, ella llena del Espíritu Santo, pues tuvieron una posibilidad de establecer una relación que muchas veces tú mismo te darás cuenta, y cuando ya conoces a nuestro Señor Jesucristo, la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros nos permite identificar a aquellas personas que conocen a Jesucristo, y podemos tener o establecer una relación más profunda y más íntima con ellas, porque Dios siempre va guiando y va guardando, pues a través de la gracia de nuestro Señor, pues lo que Él hace dentro de cada uno de nosotros. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros en su pobreza fuéramos enriquecidos. Este pasaje que está en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9 nos describe cómo Él tuvo que nacer en ese pesebre, en esa condición de escasez económica, y tenían que llevar este sacrificio al templo para que se cumpliera la profecía que Dios le había dicho, se cumpliera la promesa de Dios en la vida de Simeón, el que iba a conocer a nuestro Señor antes de que él muriera. Un hombre que la decisión que tomó en su vida, y que hemos estado hablando de la decisión de María, de la decisión de José, pues la decisión de los pastores también, pues vemos cómo esas decisiones siempre fueron con un solo propósito, de poder establecer esa relación íntima con Jesucristo. Este hombre en Tito, hombre Simeón,
nos describe Tito cuál era su condición, ¿no? Vamos a ver Tito capítulo 2, versículos del 11 al 14. Tito capítulo 2, versículos del 11 al 14. ¿Nos ayudas, Julia, por favor? Tito capítulo 2, versículos del 11 al 14. Sí. Este hombre Simeón es un hombre justo que seguramente había seguido las instrucciones que había encontrado en las Escrituras. Seguramente era un hombre que conocía de las promesas de Dios y evidentemente esas promesas las estaba haciendo efectivas en su vida. Julia, por favor, ¿nos ayudas? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Fíjate, este hombre, ¿qué es lo que lo había hecho justo? Precisamente, pues eran las decisiones que él había tomado. Dice, porque la gracia de Dios ha manifestado para salvación a todos los hombres. Simeón había obtenido la gracia de Dios y Dios le había enseñado que tenía que renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, para que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y este hombre, Simeón, había vivido un hombre justo y piadoso, por lo que se describe en la Biblia, había tomado la decisión de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Ahora, estos versículos precisamente son también un consejo para ti y para mí, porque Él nos está diciendo que tenemos que tomar esas decisiones muy claras de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y de vivir llenos del Espíritu Santo, como en el caso de Simeón, pues lo había tomado esa decisión de renunciar a esas cosas equivocadas y de vivir guiado por el Espíritu Santo. Así que, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? Dice en Miqueas capítulo 6:8, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. O sea, Simeón pues había tomado la decisión clara de vivir guiado por el Espíritu siempre, 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 en cada momento, y el Espíritu Santo lo había llevado en el momento adecuado, en el punto adecuado. Digo, las dimensiones del templo, no sé de qué tamaño sería, no me puedo imaginar así, no tengo el placer de conocer estos lugares, pero seguramente entre la multitud localizar a una persona de manera particular, pues no había otra posibilidad más que fuera siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que había hecho Simeón? Pues era haberse apartado de las iniquidades y de los deseos mundanos y estar siendo guiado por el Espíritu Santo. Y esto es el ejemplo para nosotros en este momento. ¿Por qué? Porque si tú vives exactamente en esta condición, tomando decisiones claras de apartarte de la iniquidad, apartarte del pecado, el Espíritu Santo podrá actuar en ti y te llevará al momento adecuado, en el lugar adecuado, ahora sí, en el justo momento. Recordemos que hay promesas que Dios nos ha dicho que el Señor viene y pues si viene tú vas a estar preparado. Simeón estaba preparado. Simeón ya estaba ahí listo, esperando el momento preciso en donde iba a reunirse con el Señor. Ahora tú y yo debemos estar preparados para lo que viene en unos breves días, ¿verdad? Seguramente ya en estos días estaremos partiendo con el Señor y podremos saber específicamente y conocer a nuestro Creador, a nuestro Salvador de manera personal. Entonces, Simeón había seguido estas instrucciones. Si son tan amables de leer el capítulo de Isaías, capítulo 25, versículo 9, ¿sí? Si nos ayudas a ver, intentemos nuevamente, Alejandro, a ver si puedes retomar la lectura, a ver si se oye mejor. Sí, un segundo, Hilario.
Isaías 25, versículo 9. Sí. Y se dirá en aquel día: He aquí, este es vuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Qué vemos en la vida de Simeón en el momento que ve que tiene frente a él, pues precisamente pues al Salvador, siendo un bebé? Él no lo vio ya adulto, pero siendo un bebé, sabiendo específicamente que él nos venía a salvar. Pues imagínate para Simeón el estar viendo el cumplimiento de la promesa de Dios en su propia vida, pues era nuevamente una oportunidad de estar agradecido con Dios por lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Pues él sabía que nuestro Señor le iba a producir ese gozo y esa alegría por el conocer a nuestro Señor Salvador Jesucristo, ¿verdad? Entonces, recordemos que cuando tú tienes una comunión íntima con Dios y tú permaneces en esa relación, y seguramente Simeón tenía esta condición de estar escuchando constantemente la palabra de Dios, y por eso se encontraba también en el templo. Pues Dios ha prometido hacernos conocer su pacto, su voluntad, el momento preciso en el que tú tienes que saber las cosas. Y en tu vida y en mi vida podrás corroborar que cuando tú vas a las Escrituras, en ese tiempo devocional constante, leyendo, orando, meditando, Dios te empieza a avisar de las cosas como lo hizo con Simeón. Esa comunión íntima, y dice, si quieres buscar el versículo del Salmo 25:14, en donde nos dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Simeón había escuchado la voz de Dios, sabía que Dios iba a cumplir su promesa, y pues tú tienes que saber que en tu vida y en mi vida, a través de las Escrituras que tú tengas en tus manos y que tú vayas y estés leyendo constantemente las Escrituras, como en el caso de Simeón, el Espíritu Santo te moverá al lugar adecuado. Ahora sí que Él te puede revelar todos sus secretos. Y si quieres leer Amos capítulo 3, versículo 7, es una promesa en donde Él te dice precisamente eso de manera particular y personal. Si tú quieres, como en el caso de Simeón, escuchar la voz del Espíritu Santo para estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, para hacer las cosas que Él quiere, te darás cuenta que Él no tiene mayor problema y es lo que Él te promete. Si quieres, vamos a leer Amos capítulo 3, versículo 7. ¿Ya lo tienes, Julia, por favor? Si nos ayudas. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Sí, dice: no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Hoy en la actualidad sabemos que ya no hay profetas como los había en la antigüedad, pero hoy tomamos las Escrituras y a través de las Escrituras podemos ir corroborando que todas las profecías que están plasmadas en las Escrituras están cumpliéndose y se seguirán cumpliendo. Esto que estamos viendo con todas las enfermedades a nivel mundial, pues vemos que es parte de lo que Dios ha dicho que van a venir situaciones todavía más difíciles, y aunque siempre en este inicio de año pues nos deseamos que sea un año feliz y nos decimos feliz año, feliz nuevo comienzo, ¿verdad? Y deseamos y tenemos buenos deseos para este año. Bueno, Dios nos ha avisado que mundialmente las cosas van a ir de mal en peor, pero tú tienes que confiar que Dios va teniendo cuidado de ti si tú permaneces en una relación tan estrecha como pues la tuvo Simeón. Simeón estaba escuchando la voz de Dios y estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado para recibir la bendición de Dios. Y para ti y para mí es exactamente la misma situación. Así Él te quiere revelar todos sus secretos y quiere decirte el momento adecuado en el que tú
tienes que actuar, en el que tú tienes que tomar las decisiones y te puede guiar a tomar las mejores decisiones. Simeón, en esa relación con el Espíritu Santo, fue llevado a ser movido a tomar las mejores decisiones, de estar en el lugar. Imagínate que Simeón hubiera dicho, sí, ya me revelaste, Dios, que un día voy a conocer al Señor Jesús y me voy a quedar en mi casa y Jesús va a venir a tocar ahí directo pues a mi puerta, ¿verdad? Bueno, lo sorprendente es que eso sí está sucediendo en la actualidad, porque Él nos dice en Apocalipsis 3:20, dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él. Pero Simeón le dijo al Espíritu Santo, muévete al templo en este momento adecuado. Está ahí, ponte cerca de la puerta para que tú puedas ubicar quién es, para que tú conozcas al Salvador. Así que hoy Dios quiere moverte a ti también para que puedas estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, para que le puedas abrir a Jesucristo las puertas de tu corazón en el momento que Él está tocando. Y si es hoy el momento en el que tú tienes que abrirle las puertas de tu corazón, adelante, Él está esperando, ansioso, como en el caso de Simeón, ¿verdad? Así que de cierto os digo, que si el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Simeón sabía que él no iba a ver la muerte por permanecer en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios le había dicho, ¿sabes qué? Tú vas a estar ahí en el momento que yo te diga. Así que ve delante de Dios. Y vemos a Simeón como otros grandes hombres de la Biblia. Vemos a Enoc, que fue traspuesto para no ver muerte directamente. Simeón vio a la salvación de Jesucristo aquí en la tierra. Vemos a Daniel también. Y bueno, pues imagínate a Simeón o a los otros hombres que veremos más adelante, a los magos, pues cómo ellos sabían y conocían de las Escrituras y fueron movidos para llegar en el lugar adecuado, para estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Por ejemplo, Daniel, pues cuando él estaba profetizando las 70 semanas, y tú recuerdas hace ya varias semanas en este año estuvimos hablando de esas 70 semanas y cómo cuando Jesucristo vino aquí a la tierra se estaban cumpliendo prácticamente esas 69 semanas y hoy faltan todavía una última semana y esa semana será dividida y la platicaremos más adelante con todo esto de la tribulación, pero por el momento vemos la actitud de un hombre que estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado, por tener una relación tan estrecha con el Espíritu Santo que era movido. Vemos entonces a Enoc, vemos también a Daniel, vemos también que pues el mismo Dios hoy quiere tener esa relación en tu vida. Y por eso nos dice en Juan 20:31, pero estas cosas se han escrito para que creéis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Simeón, creyendo en que venía el Salvador, fue movido al lugar adecuado y tomar esa decisión adecuada de dejarse guiar. Así que el Espíritu Santo también vemos que movió a Felipe, por ejemplo, y le daba instrucciones a Felipe, le dijo, oye, acércate a ese carro y háblale a las personas, a la persona que va ahí en ese carro. Vemos cómo la actitud siempre del Espíritu Santo es mover a las personas para hacer las cosas que se necesitan hacer. Tú y yo necesitamos ser movidos por el Espíritu Santo para que podamos hacer las cosas que debemos de hacer. Así que cuando alguien está en el Espíritu Santo, va siempre a escuchar la voz de Dios. Y eso, si quieres, nada más para que puedas tener una referencia, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1:10, hemos estado hablando un poquito de el apóstol Juan en las semanas anteriores, antes de que empezáramos este estudio. Veíamos cómo Juan había sido movido a estar escribiendo. Se había movido un corazón que era pues totalmente, pues le llamaban el hijo del trueno, a ser un hombre lleno del profundo amor de Dios. Pues vamos a ver que en el libro de Apocalipsis el mismo Juan nos describe cómo el Espíritu Santo
él mismo podía escuchar la voz del Espíritu Santo. Vamos a leer nada más para tenerlo como referencia. El capítulo 1, versículo 10 dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Tú quieres escuchar la voz de Dios, tienes que ir a las Escrituras, tienes que ir a la Biblia cada día. Y Simeón pues había estado yendo precisamente a las Escrituras. Así que dice: y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tórtolas y 2 palominos, y aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. La palabra de Dios se cumple en aquellas personas que deciden seguir las instrucciones de Dios. Así que si tú quieres que las instrucciones de Dios se cumplan en tu vida, tienes que ir a las Escrituras, tienes que estar leyendo y que el Espíritu Santo te vaya moviendo al lugar adecuado en el momento adecuado. Así que Simeón estaba muy agradecido y por eso dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Nada más analiza las palabras de Simeón. Simeón había comprobado la palabra de Dios en su propia vida. Había confiado, seguía confiando y seguiría confiando. Y él nos está diciendo lo que el mismo Jesús venía a hacer. Aunque él lo conoció como un bebé, dice así: porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón sabía a lo que venía Jesucristo, y por eso él estaba contemplando la salvación del mismo Jesús. Simeón ya no tuvo la oportunidad de llegar hasta los 33 años después de en donde Jesucristo iba a ser sacrificado, pero finalmente sí sabía el propósito de Jesucristo, que venía a salvar a su pueblo. Pero vemos ahora a José y a María, pues como dice el versículo 33, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Imagínate teniendo un bebé, no sabían lo que iba a suceder con el bebé, pero escuchaban de lo que le estaba diciendo Simeón, escuchando la bendición de Dios a través de la vida de Simeón, de a qué venía Jesucristo. Venía a salvar a todas las humanidades, todas las naciones. Y por eso la bendición de Simeón, y dijo, como dice el versículo, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Hoy, en la actualidad, sé que muchas personas están en contra de Dios, están en contra del mismo Salvador Jesucristo, y sabemos que son los últimos tiempos porque nos ha dicho que en este tiempo se van a levantar falsos profetas, falsos maestros, y pues van a haber también muchos anticristos. Lo estamos viviendo, es algo que ha sido predicho, que ha sido profetizado, que se está cumpliendo en este momento, y así como en aquel momento que fue descrito que iba a ser una señal que será contradicha, pues estamos viendo que eso ya se está cumpliendo en este tiempo. Así que hoy Dios nos da la oportunidad de conocer a un hombre más que decidió seguir las instrucciones. Ahora vamos a ver una mujer que también se encontraba ahí, dice, estaba allí también María, Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora
daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Qué es lo que sucede con Ana? Pues precisamente vemos una profetisa, a alguien que Dios utilizaba en su vida, y Ana había tomado la decisión de estar siempre pues guardada en el templo, guiada por el Espíritu Santo, y había sido movida en el mismo momento. Y por eso te digo que es muy importante la relación con el Espíritu Santo, porque cuando tú estás escuchando en las Escrituras las instrucciones para ti en este tiempo, en esta actualidad, en donde ya nos está avisando que vamos a ver muchos anticristos en este tiempo, y lo estamos viendo, se está cumpliendo las Escrituras, pues qué probabilidad habría de que no se pudieran cumplir las Escrituras, lo que dice Dios en tu vida a través de las Escrituras. Así que si tú vas a las Escrituras y le preguntas a Dios cuál es su voluntad para ti, no hay ninguna duda de que Él va a revelar a sus siervos, como lo estaba haciendo con pues Simeón, como lo estaba haciendo con Ana, en esa relación que tenía Ana por estar ahí viviendo en el templo. Y vemos a Ana pues que siendo una profetisa, pues vemos cómo el Señor siempre le estaba dando. Vamos a leer algunos versículos en Éxodo 15:20. Vamos a ver cómo Dios nos dice, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Había siempre a lo largo de la historia ha habido varias profetisas. Vemos a otra profetisa que era Débora, y bueno, hay muchas profetisas que estaban cumpliendo, que habían cumplido la voluntad de Dios porque estaban siendo guiadas por las Escrituras. Así que pues vemos a esta Ana también estando en el templo de edad avanzada, pero lo importante es que ella no se apartaba del templo y estaba sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esto debe ser un ejemplo también para tu vida y para mi vida. La oración, el ayuno, y ya sabemos que el ayuno no quiere decir que te tengas que quedar sin comer, aunque en muchas ocasiones, y sobre todo después de los momentos que acabamos de padecer o de pasar, que pues muchas veces la gente cena en abundancia en este tiempo y tiende normalmente uno a engordar un poco. Bueno, pues puede uno ponerse a dieta 1 o 2 días o varios días en su vida, pues para que le pueda bajar. A veces el ayuno es bueno físicamente, pero el ayuno que Dios verdaderamente anhela que haya en tu vida es que tú dejes de pecar, que tú ayunes de pecado, que ya no haya más pecado en tu vida. Y vemos a Simeón siempre haciendo la voluntad de Dios, rechazando el pecado en su vida. Vemos a Ana en el templo en una oración constante, y esto es el otro ejemplo, que tú tienes que estar orando para que puedas escuchar también las Escrituras de Dios. Así que vemos a este hombre, a esta mujer que conocían, sabían de las Escrituras. Esto sucedió a los 8 días de que había nacido Jesucristo. Pero bueno, también vamos a ver la vida de otros, de 3, bueno, no son 3 porque en la Biblia no se describe que sean 3, pero vamos a ver la vida de los magos, vamos a ver estos sabios de Oriente, pero ya nos vamos a cambiar de capítulo, nos vamos a ir a el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 8, vamos a ver la vida de estos hombres que también conocían las Escrituras, que también por la guía del Espíritu Santo fueron movidos para llegar a Jerusalén, allá en el tiempo. Y vamos a ver que este proceso fue largo para ellos, preparar todo lo que tenían que llevar, pues no fue de la noche a la mañana, se tardaron aproximadamente 2 años, y lo veremos el por qué. Pero estos hombres que habían visto a través de las Escrituras que un día iban a ver una señal, y eso vemos a estos hombres conociendo de las Escrituras, a estos magos. Entonces vamos a irnos al Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 8, y leeremos también Números 24, 17. Vamos a leer el pasaje como estos hombres también fueron movidos por el Espíritu Santo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle.
Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron de ahí, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. ¿Qué sucedió aquí con estos magos? Estos magos, hombres sabios, hombres que estudiaban el cielo y seguramente sabían de las escrituras. Pues vemos en números 24, 17, Alejandro, si nos ayudas con 24, 17 de números, vemos lo que ellos conocían y lo estaban buscando. Ellos estaban buscando esta señal en el cielo, conocían de las escrituras y sabían de este versículo. Vamos a leerlo, por favor, Alejandro, si eres tan amable. Números 24, 17. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Sí. Será tomada Edom, será también tomada... Hasta ahí, Ale. Muchas gracias. Fíjate, dice, y saldrá estrella de Jacob. Ellos estaban buscando esa estrella que les iba a iluminar el momento. Y estos magos, con lo que dice en el versículo, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Sí, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos sabían de las profecías que iban a hacer y emprendieron un camino, emprendieron un viaje cuando vieron la estrella que salió. ¿Y dónde está la estrella? Pues vamos a leer en Miqueas capítulo 5, versículo 2, que también seguramente conocían de esta escritura. Dice: pero tú, Belén, incluso esto que les preguntó Herodes a sus sabios ahí con la gente con la que él confiaba, pues les pregunta: ¿a dónde, verdad? Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, los incrédulos también podrían haber conocido de las escrituras, porque estaban ahí. El detalle es que la gente no va a las escrituras, no lee, no busca la voluntad de Dios. Pero estos hombres, estos magos que estaban buscando la estrella en el cielo, estos sabios, finalmente estaban siguiendo las instrucciones de Dios. Ven la estrella, emprenden el camino, se preparan con algunas cosas muy particulares, y vamos a ver estas cosas particulares que ellos llevan. Pues es muy interesante ver que pues si van a visitar a un niño y le van a llevar pues algunos regalos, vamos a ver que los regalos que estos magos llevan pues no son nada comunes, ¿verdad? Tú esperarías regalarle a un niño pues a lo mejor un carrito, unos muñequitos o algo con los que pudiera jugar, pero estos magos, precisamente que eran de Oriente, emprendieron un viaje y se calcula que aproximadamente se llevaron 2 años para poder llegar a donde estaba el niño, porque estaban esperando nuevamente la señal. Ven cómo sale, toman la decisión, se preparan, emprenden el camino, y pues el tiempo que tardan en esperar nuevamente a que la estrella volviera a aparecer para que les dijera a dónde
está el niño al que iban a ir a adorar. Entonces estos hombres tomaron todo su cargamento, toda su compañía y se dirigieron a Belén. Dice, cuando llegaron la estrella volvió a aparecer guiándolos hacia Jesús. En tu vida y en mi vida hoy es exactamente lo mismo. La estrella ya nació, la estrella ya nos apuntó a Jesucristo. Ahora tú tienes que tomar esa decisión de establecer esa relación con Dios. Entonces, ¿a dónde fueron los magos? ¿A dónde se dirigieron de inmediato? Estos hombres sabían que pues, era el rey de los judíos el que había nacido. Si era el rey de los judíos, ellos esperaban encontrarse a Jesús. ¿En dónde? Pues en el palacio. ¿Y por qué van entonces con Herodes? Porque Herodes estaba en el palacio. Y le preguntan a Herodes, oye, pues ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque lo esperaban encontrar en un palacio, pero pues se encuentran y se dan cuenta que Jesús no estaba en un palacio. ¿Te acuerdas cómo vimos que él había nacido en unas condiciones muy terribles económicamente? Estaban mal en esos momentos. Pero bueno, vemos a estos hombres que estaban esperando ver a un rey y por eso van directo al palacio a donde esperaban encontrarse con Jesús. Pero pues ahí, Herodes y en esas pláticas que tienen con él se dan cuenta que hay algo no checa, pero que están confiados en que la palabra de Dios estaba cumpliendo y que la estrella que habían visto en el oriente estaba mostrándoles el camino, y por eso les dice Herodes, ¿saben qué? Pues vayan y averigüen bien en dónde está y después me avisan. Vamos a ver que Herodes finalmente pues no tenía la intención de ir a adorarle, como lo dice ahí, estaba mintiendo, porque finalmente vemos más adelante y veremos más adelante que pues Herodes manda a matar a los niños menores de 2 años, y por eso se piensa que calculando los tiempos, estos magos llegaron cerca de 2 años después ahí al pueblo, y por eso decidió Herodes mandar matar a todos los menores de 2 años para poder eliminar a Jesucristo. Podemos ver a Herodes como un anticristo, como alguien que quería aniquilar a todos. Entonces los magos de rodillas, pues cuando llegan ahí con Jesús, porque volvieron a ver la estrella, dice el pasaje en los versículos del 9 al 12, dice así, dice, ellos habiendo oído al rey se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. ¿Qué significa esto? Ellos vieron la primera señal, apareció la señal, hacen su equipaje, empiezan a guardar todo, preparan pues camellos o lo que tuvieran que llevar, los caballos, o sea, todas las tiendas de campaña, y seguramente era un séquito muy grande de gente, pues emprenden todo el camino. Los preparativos no sabemos cuánto tiempo les llevaron, pero sí sabemos que aproximadamente, o calculamos que aproximadamente 2 años después llegan ahí con Jesús. Entonces ellos pierden de vista la estrella, no porque pues no la podrían seguir viendo, sino porque tenían que volver a confiar en que la estrella iba a guiarlos hasta el lugar en el que tenían que ser guiados. Así que salen, no se encontraba ahí en el palacio, al salir pues vuelven a ver la estrella y por eso se regocijan nuevamente, dice, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Cuando las señales de Dios están y aparecen en tu vida y tú las vas siguiendo y vas siguiendo y vas siguiendo, se van cumpliendo, como en el caso de Simeón, como en el caso de Ana, y en la vida de los magos nuevamente vuelve a suceder así. El Espíritu Santo los va guiando hasta donde estaba el niño, y finalmente ellos al ver la estrella se regocijan con muy grande gozo. Entonces esas profecías que están ahí, pues están ahí para que tú las puedas disfrutar. Vamos a leer unos versículos para que tú puedas ubicar que ahí está todo lo que tú necesitas saber. También para tu vida en la actualidad, para que tú puedas entender lo que está sucediendo en este tiempo, lo que viene más adelante, pero sobre todo la buena voluntad que tiene el agradable y perfecta para tu vida. Vamos a leer Proverbios capítulo 2, versículos del 1 al 6. ¿Sí? ¿Escucho, Alejandro?
Sí, no lo leímos. Bueno, vamos a leerlo. Miqueas 5:2, por favor. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Muchas gracias, Ale. Fíjate, bueno, pues, precisamente ahí se sabía que iba a estar ahí en Belén y pues ahí tenían que emprender el camino los magos a Belén. Entonces, pero vamos a ver que, como te comentaba hace unos minutos, en las Escrituras tú tienes que estar listo y dispuesto para escuchar siempre la voz de Dios. Entonces vamos a leer capítulo 2 del libro de Proverbios, versículos del 1 al 6. Julia, ¿nos ayudas, por favor? Proverbios 2, versículos del 1 al 6. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata lo buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Fíjate, es impresionante lo que estamos escuchando en estos momentos, estos versículos de Proverbios, en donde Dios está diciendo, hijo mío. Este versículo de Proverbios capítulo 2, bueno, yo espero que lo hubieras leído ya en la mañana antes de estar conectado aquí en el estudio. Recordemos que es conveniente leer el proverbio del día en el día, y el Proverbio 2 nos dice precisamente lo que estamos viendo que sucedió con Simeón, con Ana, con los magos. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Simeón, escuchando estas palabras, dice, porque Jehová da la sabiduría. Simeón había aprendido a ser sabio y estaba en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Ana estaba en el momento adecuado, justo esperando las instrucciones de Dios. Los magos que ven, atentos a la palabra, ven la estrella, emprenden el camino y después vuelven a ver la estrella y se regocijan con un grande gozo porque Dios les estaba dando la sabiduría. En tu vida y en mi vida, ¿qué crees que quiere hacer Dios? También darte esa sabiduría. Por eso, hijo mío, si recibieres mis palabras, hijo mío, si recibieres mis palabras, si estuvieran ahí, si tú te metieras profundamente a las Escrituras, podrías saber que lo que estás viviendo el día de hoy, lo que estás viendo el día de hoy en lo que está sucediendo a nivel mundial, Dios tiene un propósito con todo ello. Y Dios tiene también un propósito en este tiempo para ti y está descrito en las Escrituras. Así que deja que Él te muestre su amor. Dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Si tú leíste el día de hoy en el proverbio estas palabras y pusiste atención a lo que Él te estaba diciendo, Él quiere derramar su sabiduría en ti. Así que yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Busca a Dios y deja que Él verdaderamente pues te dé esas palabras que son pues parte de las profecías de lo que sucedió en aquel tiempo, pero también de las profecías de lo que viene y va a suceder más adelante. Por eso dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esto está en 2 de Pedro 1:19 y vemos que estos hombres, estos magos que habían emprendido el camino, pues vieron prácticamente esa antorcha que alumbra en lugar oscuro. Imagínate esta estrella que vieron y que se regocijaron muy grandemente. Seguramente no era una estrella cualquiera, era una verdadera estrella sobrenatural, una estrella particular que ellos pudieron identificar perfectamente
porque necesitaban la guía de Dios. Así que Dios lo que espera es que esta luz que Jesús trajo a la vida hace ya más de 2000 años, pues hoy se manifieste en tu vida de manera particular, tomando las decisiones que tomaron José, María, los pastores, los ángeles, los magos, Simeón, Ana, o sea, cada uno de ellos por estar atento a las palabras de Dios. Y vemos a estos magos que se prepararon con, les decía hace ratito, con unos regalos muy particulares. ¿Qué le llevaron estos magos cuando llegaron con el niño? Dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose, y es algo que tú tienes que hacer, aprender a postrarte y adorarle como Él quiere. Y adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Oro, qué regalo tan más sorprendente. Ellos esperaban llegar con un rey y fueron al palacio, pero se dieron cuenta que no era ese tipo de rey. Él quería un regalo para un rey, y ese era el oro. El oro significaba eso precisamente, era un regalo para un rey. Él quiere ser el rey de tu vida, el Señor de tu vida, el que te guíe absolutamente en todo. Ellos estaban con este regalo que le estaban ofreciendo, estaban adorando al Señor de sus vidas. Hoy tú en tu vida, pues también quisiera Dios que le ofrecieras tu oro para que puedas reconocer que Él es el Señor de tu vida, para que tú puedas saber que le estás dando el regalo que merece un rey. Oro, incienso, qué sorprendente, es algo muy curioso. El incienso en aquel entonces era un perfume, bueno, y hasta la fecha el incienso sigue siendo un perfume muy especial que en aquel entonces se utilizaba para adorar a Dios dentro del templo de Jerusalén. Y estos hombres estaban en estos momentos con el incienso, estaban ofreciéndole esta adoración prácticamente a Dios. Estos hombres, y lo que hoy en nuestra vida puede ser el incienso, es lo que hacía Ana cuando estaba en el templo, estaba orando. Cuando tú oras es como si tú le estuvieras ofreciendo incienso a tu Dios, y al ofrecerle incienso a tu Dios, pues precisamente puedes estar orando, confiando, y por un lado te está diciendo que tienes que leer, por otro lado te está diciendo que tienes que orar, y lo que tienes que hacer es aceptar el sacrificio que Él hizo. Y la mirra es ese tercer regalo que le ofrecieron a Jesús, una especie amarga que servía para embalsamar a los muertos. La mirra, pues la utilizaban para embalsamar a los muertos. Ellos sabían, estos magos sabios de Oriente sabían que Jesucristo un día iba a ser sacrificado, porque le ofrecieron mirra, porque un día, en un futuro, después de 30 años, Él iba a morir, iba a ser necesario que utilizaran esa mirra. Ellos sabían que venía a pagar por todos nuestros pecados. ¿Te acuerdas cuando dice en Isaías 53, versículo 5, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados? El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él venía a salvarnos, llevando en la cruz todos nuestros pecados. Y ellos, estos magos, le ofrecieron esta mirra porque el sacrificio, ellos sabían que iba a suceder. Ellos conocieron a Jesús cuando era un bebé y sabían que iba a venir a pagar por todos nuestros pecados. Así, ellos sabían que el Rey, su Dios, iba a morir por ellos. Tú y yo, hoy, en tiempo pasado, ya vemos que Jesucristo ya hizo lo que tenía que hacer, pero ahora lo que Él quiere seguir siendo es tu Rey, es tu Dios. Así que ve hoy a las Escrituras y toma las decisiones como la tomaron José, María, los magos, los pastores. O sea, cada uno, Simeón, Ana, o sea, cada uno tomó decisiones, y hoy tú tienes que tomar la decisión de aceptar la salvación de Jesucristo en tu vida. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, si tú
no estás seguro si Jesús está ya en tu corazón, pues es el momento de que le pidas a Jesús. Recuerda que Jesús siempre está tocando a la puerta de tu corazón y dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si tú no estás seguro de tu salvación, lo que ya Simeón sí sabía, lo que Ana sabía, lo que los magos sabían, pues hoy toma esto que estás escuchando, tómalo, hazlo real en tu vida y dile a Dios que Él te salve, porque Él vino a salvar tu vida. Vamos a orar para que Él pueda entrar a tu vida como tu Salvador. Dios bendito Padre, muchas gracias por estar aquí buscándonos, por haber venido a sacrificarte por nosotros, a venir a pagar por todos nuestros pecados. Ahora, Señor, te agradecemos ese amor que tú has tenido por nosotros y que pues con ese sacrificio quieres rescatarnos. Lo único que necesitas es que confesemos nuestros pecados, que nos apartemos, como en el caso de Simeón, pues de toda la maldad, de toda la corrupción que hay en nuestra vida. Y Señor, por eso pues nos arrepentimos de todos los pecados que hemos cometido. Así que, Padre, pues ven, entra a nuestro corazón, límpianos, Padre, límpianos por la sangre preciosa que tú derramaste en la cruz. Amén. Muy bien, pues si tú has tomado la decisión de aceptar la salvación de Jesús, pues deja que ahora Él, a través de las Escrituras, como lo hicieron Simeón, Ana, los magos, José, María, que conocían también de las Escrituras, y bueno, vemos grandes hombres en la Biblia, y también vemos hombres que tomaron decisiones equivocadas, como Herodes, ¿verdad?, que quería sacrificar a Jesús para que no fuera rey, pero pues hoy la decisión ha sido tuya. Espero que hayas tomado la mejor decisión. Que Dios te bendiga mucho y nos escuchamos, primero Dios, la próxima semana. Hasta luego. Bye.